Muy bien. Y ahora sí, por eso es que ya puedo moverla. Muy bien, entonces, como les comentaba, la semana pasada empezamos a ver lo que sería cómo plantear, digamos, a nivel metodológico una investigación en arqueología. Y para eso estábamos retomando la propuesta de Manzanilla y Barba, en donde ellos nos comentan que la arqueología usualmente empieza sus planteamientos de investigación desde lo más general o desde lo más amplio hasta lo más particular o lo más específico. Es decir, empezamos desde lo más macro, podríamos decirlo, hasta lo más micro. O si todavía quieren otra analogía, podríamos empezar en una escala de Zoom, en donde vamos desde el aumento el más reducido hasta el aumento de mayor tamaño. Y para eso, respetando, digamos, esa escala o esa amplitud en la que la arqueología plantea sus investigaciones, vamos a empezar entonces por lo que sería la aplicación de la prospección, que esta es una técnica que nos ofrece un ámbito espacial mucho más amplio que cualquier otra técnica, y por lo tanto va a reflejar esa escala amplia que les estoy comentando. Dentro de la prospección hay diferentes tipos de prospección. ¿Quién me menciona los principales tipos de prospección que vimos la semana pasada? Es correcto, tenemos varios tipos de prospección y la forma en la que aplicamos cada una de esas prospecciones va a depender del rango de amplitud que tenga cada una de esas. ¿Cuál es la prospección con un mayor rango de amplitud? Es correcto, la fotografía aérea. Luego podemos aplicar lo que serían prospecciones geofísicas. Tenemos desde la más general lo que sería la prospección aérea, de fotografía aérea, perdón, y luego podríamos aplicar las prospecciones con una dimensión espacial un poquito más restringida, como las prospecciones geofísicas, en este caso la electromagnética, el magnetismo y la resistividad eléctrica. Además de eso, Manzanilla y Barba nos mencionan que podemos aplicar una prospección química, que no es una técnica de prospección usualmente utilizada, pero que también tiene sus ventajas. Inclusive esta prospección química, o bueno, tal vez estos análisis químicos en los suelos los vamos a ver todavía con mayor aplicación en análisis posteriores a la prospección. Pero eso lo vamos a ver en capítulos un poquito más adelante, es decir, en clases más adelante, viendo un poquito los capítulos más adelante del libro Manzanilla y Barba. Ok, ¿por qué aplicamos en ese orden las técnicas de prospección? Ok, perfecto. Esa es, digamos, todas las razones también que dieron antes no están mal, pero la principal razón no es solo porque nos gusta empezar de lo amplio a lo reducido. La principal razón por la que empezamos de lo amplio a lo reducido es que eso nos permite ver las áreas de interés o ver las áreas que tienen evidencia arqueológica, porque si bien muchos de los terrenos actuales son, podríamos decirlo, reservorios reservorios, suena tan feo, no lo digamos así, eso es horrible. Si bien muchas áreas, muchos terrenos actuales presentan evidencia de ocupaciones humanas antiguas, la evidencia no va a concentrarse de igual manera en todos los terrenos, de manera que lo que queremos hacer es aplicar nuestras técnicas y aplicar una investigación que procure recuperar los datos de manera efectiva, con bajos costos, y que permita desarrollar investigaciones viables, digamos, que permita desarrollar viabilidad de investigación. Es por esto y principalmente la razón que el compañero nos dice que desarrollamos, que cuando diseñamos una investigación en arqueología partimos de esa escala, desde lo más amplio a lo más específico. Entonces, noten que con la prospección aérea, si bien tenemos alguna noción sobre patrones a nivel, digamos, espacial de la evidencia, cuando aplicamos técnicas geofísicas todavía tenemos una mejor noción respecto a esos patrones. Es como ir no sé cómo podría tal vez plantearlo, es como ir investigando capa por capa para ir, literalmente, es una buena analogía es la que hacen Manzanilla y Barba, es como procede un cirujano, una persona que se dedica al área de la medicina quirúrgica, sería la palabra, procede, digamos, empieza desde lo más superficial hasta ver, digamos, la parte interna del cuerpo humano.
porque no podemos abrir por abrir, digamos, un cuerpo humano sin ninguna razón de por medio. Cuando se hace alguna incisión en algún cuerpo humano, se sabe directamente dónde se hace, porque ya hay todo un conocimiento previo respecto a la sintomatología de ese cuerpo. Lo mismo pasa con la arqueología. Cuando hacemos una excavación, ya hay toda una sintomatología arqueológica previa que nos ha indicado en ese lugar, que en ese lugar hay evidencia. Y es por esa razón que se aplica la prospección en ese orden específico. Ok, entonces, una vez que tenemos claro dónde es que se puede encontrar la mayor cantidad de evidencia arqueológica, es que procedemos a la segunda gran técnica de la arqueología, que sería, o de la segunda gran técnica clásica, podríamos decir, de la arqueología, que sería la excavación. Entonces, aquí vayamos a la propuesta de Manzanilla y Barba. Aquí ellos nos mencionan, déjenme sacar un momentito mi lápiz. Aquí ellos nos mencionan que la excavación arqueológica podría ser comparada con una cirugía. Una vez más, es la forma en la que procede un cirujano y un arqueólogo son formas bastante parecidas, en donde se va a pretender la detección, identificación, recuperación y documentación de contextos arqueológicos. Aquí es bueno que veamos esta definición de contexto arqueológico. Por contexto arqueológico se entiende el conjunto de vestigios con relaciones intrínsecas entre ellos, depositados en una matriz de suelo que representan un acto finito y discreto. El hecho de que ciertos factores estén asociados entre sí permiten que el arqueólogo, en tanto que detective, identifique actividades y funciones. Noten aquí que al inicio del libro, cuando Manzanilla y Barba nos hablaban sobre estas analogías con los detectives y los cirujanos, nos estaban hablando sobre cómo es que procede en general la persona que se dedica a la arqueología. Primero vamos a proceder como si fuéramos cirujanos y luego procedemos como si fuéramos detectives, en el sentido de que tenemos que unir todas las piezas del rompecabezas para poder ver, reconstruir de una mejor manera el pasado de las sociedades que estamos estudiando. Ok, aquí creo que es importante referirnos un momento, déjenme sacar aquí, cambiar de lápiz, referirnos un momento a este concepto del contexto arqueológico. Noten que el contexto arqueológico, como bien mencionaban ellos, refiere a la matriz del suelo en donde van a estar depositadas la evidencia arqueológica, y es una matriz que va a contener esa evidencia arqueológica que nos va a permitir inferir variables tanto espaciales como temporales. Y recuerden eso porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, además de eso, el contexto arqueológico nos va a permitir identificar actividades y funciones. Y aquí creo que vamos a hacer una nota al pie de página, porque es bueno siempre diferenciar respecto a función y uso. Entonces, el contexto arqueológico bien podría ser ejemplificado a partir de este caso más cotidiano. Por ejemplo, podríamos pensar en un contexto arqueológico como esta vivienda. Noten aquí que esta vivienda está distribuida en un cuarto, en varios cuartos o varias habitaciones, tiene baño, cocina, dormitorios, etcétera, un área exterior, etcétera. Y a lo interno de cada una de esas habitaciones hay objetos. Aquí lo interesante de ir viendo y que ellos Manzanilla y Barba comentan es el hecho de que los objetos y la forma en la que se agrupan los objetos en esta matriz de suelo y en diferentes épocas a nivel temporal va a variar. No es la forma en la que se encuentran en el contexto arqueológico, no es por decirlo así, como no es estándar, no está preestablecida, siempre hay alguna variación dependiendo de con qué otros elementos se asocie. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una botella plástica, que usualmente, digamos, ¿cuál es la función de una botella plástica? Transportar líquidos, almacenar líquidos, etcétera. Por lo menos esta botella plástica que está ejemplificada en la presentación. La función de la botella es transportar y contener líquidos. Por lo tanto, vemos que el concepto de función refiere a la utilidad, digamos, con la que fue ideado
este objeto, este artefacto. Cuando se diseñó la botella, se diseñó para que contuviera líquidos. ¿Qué es lo que pasa? Que una botella de estas se puede encontrar en diferentes, sectores, podríamos decirlo así, del contexto arqueológico. Entonces, una botella podría encontrarse en la cocina, podría encontrarse en la refrigeradora, conteniendo líquidos, o una botella una botella bien podría encontrarse, por ejemplo, se me un poquito, aquí está, una botella podría encontrarse bien en las zonas externas de la vivienda, en los patios. Noten aquí que esta botella, ¿cuál ahora, digamos, cuál es la diferencia respecto a la botella que vimos al inicio? Exacto, un uso diferente al que fue inicialmente pensado. Entonces ahí entra en juego otro concepto con el que quiero que nos peleemos un poquito. Vamos a mover acá porque esto un poquito afuera. El concepto de uso. Noten entonces aquí que cuando hablamos de función y uso, hablamos de dos cosas distintas. Función refiere a la utilidad con la que fue inicialmente pensado un objeto, contener líquido. Uso son las diferentes utilidades que se le dan a ese objeto que no necesariamente corresponden a la utilidad inicial que tuvo ese objeto. Es decir, una botella inicialmente se fabrica para contener líquido, pero a lo largo de su vida puede utilizarse para como maceta, en el caso de que, por ejemplo, estamos ejemplificando acá, esta misma botella está en otro contexto completamente de la cocina, en un área diferente, y por lo tanto nos está refiriendo a un uso diferente, macetero. Entonces, noten acá, por ejemplo, si utilizamos este mismo ejemplo de las botellas, noten aquí que también podemos encontrar botellas en las habitaciones. Aquí vamos a movernos un poquito más. Aquí podemos encontrar botellas, por ejemplo, en estas habitaciones, pero noten que estas botellas también han sido modificadas y tienen, por lo tanto, usos diferentes. Ya no están utilizándose para almacenar líquidos. En este caso vemos que se utilizan para almacenar otro tipo de objetos. Por aquí vemos que se utilizan para almacenar lápices, lapiceros o almacenar algún tipo de objeto pequeño. Para transportar otro tipo de objetos que no necesariamente, o transportar otro tipo de elementos que no necesariamente son líquidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante de tener en cuenta cuando estamos hablando del contexto arqueológico y cuando estamos hablando de función y usos? Que la función y los usos que tienen los objetos, dependiendo de los elementos, de los otros elementos con los que se alineen, nos van a hablar sobre diferentes actividades humanas. Por ejemplo, aquí si encontramos la botella en la cocina, en la refrigeradora, estamos hablando de una actividad humana de consumo de líquidos. ¿Qué pasa si yo me estoy encontrando botellas con las que están fabricando basureros? ¿De qué actividad estamos hablando ahí? Nos habla de manualidades, de reciclaje, muy bien. Sí, digamos que son diferenciar, por ejemplo, entre uso y función es un tema de investigación que es usualmente desarrollado por varios trabajos a nivel, digamos, por ejemplo, de artefactos clásicos como la cerámica o la lítica, etcétera. Son temas de investigación. Pero aquí lo importante, y una vez más, recordemos, aquí quisiera, gracias por la pregunta, porque me parece súper pertinente para recordar algo que habíamos visto la semana pasada. Ok, si bien podemos tener preguntas sobre los objetos, recuerden que el foco de atención de una investigación no es solo el objeto, el foco de atención es estudiar objetos para conocer sobre seres humanos del pasado. Entonces, cuando estudiamos la función de un objeto o el uso de un objeto, es para responder sobre actividades humanas, es decir, sobre comportamiento humano, sobre, bueno, inclusive según el enfoque teórico, pensamiento humano, etcétera. Pero de fondo, el interés o el norte que debe dirigir la investigación siempre va a ser entender a los seres humanos. Entonces, cuando estudiamos, aquí voy a devolverme, cuando estudiamos a los objetos según su función y su uso, uno de los principales, digamos, motivos de estudiar los objetos de esa manera es para entender sobre actividades humanas que se desarrollan en diferentes áreas de actividad, que eso es otro concepto, digamos, importante y que ustedes también leyeron en el capítulo de Manzanilla y Barba, pero respecto a áreas de actividad, denme un chancecito, que ya casi nos metemos con eso. Entonces,
el punto de esto es que entender la función y el uso nos va a hacer entender sobre áreas de diferentes áreas de actividad en un espacio determinado y también en un tiempo determinado. Lo importante de entender aquí es que los objetos noten que son versátiles, van a cambiar dependiendo de las modificaciones que se le haga a esos objetos, su función o su uso va a cambiar. Y eso nos va a hablar sobre diferentes actividades. Por ejemplo, aquí esta botella que utilizan para macetero nos hablan sobre actividades de, por ejemplo, una huerta. O aquí, como ustedes bien mencionaban, denme un momentito, aquí que me apareció como una notificación, o como ustedes aquí mencionaban, estos basureros nos hablan sobre reutilización, sobre artesanías, la botella de agua en el refrigerador nos habla sobre, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ingesta de líquidos, o por ejemplo, estas botellas en las habitaciones nos hablan sobre almacenamiento de algunos objetos en particular, en este caso lápices, o algún otro tipo de objeto. Entonces, y noten que a partir de eso nosotros podemos empezar a inferir respecto a las actividades que se daban. Entonces, bueno, en los cuartos coloreaban, pero este objeto no está presente en esta área de actividad. Por lo tanto, aquí se desarrollaban otras prácticas humanas. Este objeto de acá no estaba presente en este sector de acá, entonces, por lo tanto, se desarrollaban otras prácticas humanas. Ok, eso por una parte para responder un poquito a lo que también, respecto a si se puede diferenciar, por ejemplo, la función del uso, sí se puede, no es algo tan sencillo como uno creería, y para eso hay que aplicar varias técnicas que dependiendo de el objeto que estemos estudiando pueden cambiar. Por ejemplo, en el caso de la lectura que ustedes hicieron para hoy, de Rivolta y déjenme ver que se me acaba de olvidar el segundo autor. Aquí está, María Clara Rivolta y Jorge Esteban Cabral Ortiz. En el caso de la lectura, de esta lectura que hicieron para el día de hoy, ellos nos hablan sobre análisis morfotecnológicos en la cerámica y también análisis morfotecnológicos. Este mismo tipo de análisis aplica para la lítica. Entonces, por ejemplo, a veces podemos distinguir función y uso a partir de este tipo de análisis. Cómo se hace en lítica se hace de una manera particular, y cómo se hace en cerámica se hace de otra manera particular. Sí cambia. Pero no quisiera meterme tal vez de lleno respecto a cuáles son las técnicas precisas que se utilizan, porque para eso van a tener ustedes idealmente otros cursos, y como esto es un curso introductorio y como hoy vamos a hablar de excavación, no quisiera tampoco envalular mucho la cancha. ¿Respondo su pregunta? Perdón. Entonces, como les mencionaba, nota al pie de página, cuando hablamos de contextos arqueológicos, en arqueología estamos hablando de espacios en donde los objetos se depositan y que nos van a permitir inferir sobre actividades humanas y sus cambios a nivel espacial y temporal. Ok, entonces, ¿y todo esto con qué técnica creen ustedes que se registra? Los contextos arqueológicos. Evidencia arqueológica, pero voy a apoyar más la opinión del compañero, porque es cierto, con la aplicación de toda esta técnica de esta propuesta metodológica de Manzanilla y Barba, si el contexto arqueológico está bajo superficie, lo vamos a registrar con excavación. Si el contexto arqueológico está sobre superficie, lo vamos a registrar con técnicas de prospección principalmente. Pero ¿qué es lo que dicen Manzanilla y Barba respecto a dónde se encuentra la mayor cantidad de evidencia arqueológica? Es correcto, bajo superficie. Y eso debido principalmente porque recuerden lo que habíamos mencionado un poquito sobre estratigrafía y todas estas aportes de la geología para la arqueología. Muchos de los procesos de formación de los suelos van cubriendo las actividades humanas del pasado. De manera que en suelos, digamos, en donde la producción, en áreas geográficas donde la producción de suelos va a ser muy activa, entonces vamos a tener varias capas de suelo que van a cubrir la actividad humana del pasado, mientras que en contextos geográficos donde esa actividad del suelo no es tan acelerada, podríamos decirlo, posiblemente en esas zonas geográficas
encontremos más evidencia de manera superficial. Pero ciertamente la mayoría se encuentra bajo superficie y es por eso que aplicamos toda esta lógica lineal o secuencial de técnicas por etapas. Ok, entonces los contextos arqueológicos, la mayoría se registra principalmente a partir de excavación. Se logran predecir, podríamos decirlo, a partir de las técnicas de prospección, pero es con la excavación que usualmente registramos contextos arqueológicos. Porque recuerden, aquí vamos a remitirnos a Manzanilla y Barba, recuerden que a la hora de aplicar esta propuesta metodológica, que ellos nos hablan de la prospección hasta la excavación, las primeras etapas de prospección van a ser más que todo etapas, podríamos decirlo, ellos no lo mencionan con estas palabras, yo sí lo menciono con estas palabras, de carácter predictivo, es decir, en la que vamos a decir, por aquí puede haber más evidencia arqueológica, pero solo vamos a poder tener certeza total de esa evidencia una vez apliquemos la excavación, es decir, ahí vamos a comprobar estas predicciones que hicimos durante la prospección, porque como ellos mencionan, la excavación va a ser una cirugía del sitio arqueológico. Aquí déjenme cambiar de lápiz. Va a ser una cirugía del sitio arqueológico y para esto vamos a requerir de rigurosos procesos de limpieza, delimitación, ubicación, registro y descripción. Así, las diversas pistas de las actividades del pasado son integradas a un gigantesco rompecabezas de interpretación sincrónica y diacrónica. Entonces, para poder recuperar la mayor cantidad de información, tomando en consideración de que una vez que se excava no hay vuelta de hoja, hemos destruido el contexto, hemos perdido toda la asociación espacial y temporal de la evidencia, tenemos que ser muy, muy cuidadosos y muy rigurosos a la hora de diseñar una excavación. De manera que ellos nos hablan sobre estrategias para excavar. Aquí vamos a ver un video muy cortito. Ok, aquí todos están viendo YouTube, ¿verdad? Están viendo el video. Sí, gracias, gracias. Lo que vamos a ver es un video muy rápido de cómo se hace un pozo, un pozo de prueba que se llaman usualmente. Que los pozos de prueba, y ahorita vamos a ver un poquito cómo cómo poder saber cuando estamos hablando de un pozo de prueba, una trinchera, una excavación extensiva, etcétera. Entonces, noten acá, tal vez para devolvernos un poquito, noten aquí que lo primero que ellos hacen es delimitar el área donde van a trabajar. Aquí asumimos que ellos ya aplicaron una prospección de fotografía aérea, prospecciones de geofísicas y prospecciones tal vez de análisis químicos, inclusive para poder ubicar el lugar donde van a excavar y recuperar la mayor cantidad de información. Noten acá entonces que un pozo de prueba o un pozo de sondeo, que también se llama, son usualmente unidades de excavación de 1 metro por 1 metro. La delimitan de manera cuadrada o rectangular. Usualmente así se delimitan las excavaciones. Noten que ellos preparan un área para ir depositando todo el sedimento que van retirando. Noten que van a retirar la primera capa de superficie, en este caso con una pala, y noten que después de la primera capa que retiran van a ir excavando con cucharilla. Noten aquí también importante que ellos cada vez que van retirando capas de tierra van midiendo la profundidad a la que van haciendo los registros. En este caso ahora proceden con un pico a retirar más capas de suelo, un pico, una pala. Noten ahí la persona que está zarandeando, podríamos decirlo, el sedimento para poder recuperar algún tipo de objeto pequeñito que se nos haya pasado. Aquí noten que luego de haber excavado o haber retirado las capas de suelo superficiales con pala y pico, ahora empieza un trabajo más con cucharilla. Noten que va raspando el suelo. Y aquí la pala la usan más que todo es para retirar ese suelo que ya ha sido raspado. No es tanto para excavar, sino para retirar el suelo. Noten que ya ha sido raspado. Ok, vamos a ver cuánto
y en general vamos a adelantarnos un poquito más para que vean. Noten que cada vez que ellos van bajando de nivel, van midiendo y van registrándolo en su diario de campo, en fichas de información o formularios, etcétera. Pero noten que siempre van a llevar un control de la profundidad a la que están excavando. Y vamos a adelantarlo un poquito más. Noten aquí ahora que también no solo registran la información a lo interno de la unidad de excavación, sino que también van a registrar su ubicación geográfica. Y para eso van a utilizar varios tipos de herramientas que vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, una vez que la excavación está cerrada, finalizada, lo que se hace es devolver la tierra y tapar la excavación. Y noten, muy importante, se intenta dejar de la mejor, como intentar dejarlo, digamos, como si nada hubiera pasado, que no quede huella. Ok, entonces, antes de ir al receso, nada más mencionar aquí cosas que vimos en ese video y que Manzanilla y Barba nos comentan respecto a la estrategia de cómo se diseña una, un toquecito, una excavación. Aquí déjenme sacar el lápiz. Noten que ellos nos hablan, bueno, en el video no vimos un banco de nivel, pero usualmente, por ejemplo, esta cucharilla que ustedes están viendo acá, lo que se hace el banco de nivel es una, como Manzanilla y Barba lo mencionan, es un área o un punto en donde vamos a tomar niveles respecto a la superficie. Tal vez denme un momentito, vamos a presentar este otro, no lo voy a presentar, pero sí quisiera que viéramos un momentito, tal vez este video que tenía, para que quede, porque yo creo que en este video sí se nota mejor. Ok, vamos a hacer un poquito más grande. Ok, recomendado que le echen una ojeada a este video. Es un video de 50 y tantos minutos, pero lo pueden ver rapidito, digamos, no tienen que, está en inglés, pero más que todo es para que se visualicen, digamos, las etapas de una investigación. Aquí vemos rápidamente cómo es que se empieza desde lo más amplio, es decir, desde las fotografías aéreas, desde las condiciones más, a nivel, digamos, de evidencia topográfica, geológica, etcétera, que Manzanilla y Barba nos mencionaban, y también a nivel de prospección. Aquí sí nos vamos a adelantar de un momento a lo que sería la excavación. Déjenme ver. Creo que aquí ya está en excavación. Ok, denme un momentito para ver si ahí se ve. Noten aquí, esto es toda el área de digamos, el área en que van a estar trabajando la excavación. Y noten que aquí esto sería lo que Manzanilla y Barba mencionan de ubicar el área de recopilación de datos. Vean acá lo que Manzanilla y Barba nos hablan de, denme un momento para moverme aquí, esta área de registro de datos. A eso se refiere, aquí lo estamos viendo, digamos, de manera más visual. Aquí usualmente hay como algún tipo como de, ¿cómo se llama esto? Como de container o algún tipo como de pequeña edificación en donde es como una oficina para procesar todos los datos. Ok, y aquí vamos a ir adelantando un poquito más rápido. Noten aquí que a la hora de la excavación, la primera capa la están removiendo ni siquiera con pala, sino con, ¿cómo se llama esto? Con excavadora. Eso es, gracias. Y a la vez, aunque estén, digamos, conscientes de que posiblemente las primeras capas no tienen evidencia arqueológica, noten que aquí él iba revisando, chequeando que definitivamente no hubiera evidencia. Entonces ahí nada más noten cómo va removiendo las primeras capas. Noten ahí cómo él hace el chequeo, ¿hay evidencia? ¿No hay evidencia? Entonces siguen con esa misma estrategia. Noten aquí que ya luego de haber removido la primera capa se dedican a la excavación. Y déjenme ver si por acá podemos ver el banco de nivel. Creo que no. Voy a poner esto en velocidad más rápida. Pero usualmente es un punto que se utiliza para tomar mediciones de alturas, digamos, del sitio arqueológico, porque si no creo que aquí tengan, porque es un sitio muy plano. Pero por ejemplo, a la hora, devolvámonos acá para que ustedes puedan ver,
a la hora de estar trabajando en un sitio que por ejemplo, están dibujando las elevaciones que hay en algún sitio porque tiene, por ejemplo, montículos o porque tiene algún tipo de elevación que podría ser de carácter antrópico, es decir, que pudo haber sido elaborada por humanos. Entonces, vean, ahí está. Ahí estaba, perdón. Este puede ser un banco, podríamos considerarlo un banco de nivel. No sé si ese era el banco de nivel original, pero es un punto en el sitio arqueológico que van a tener como referente a nivel de, como un referente sobre la nivelación respecto a la superficie. Entonces, aquí noten que, supongamos que esto es un banco de nivel, y aquí ellos saben que esta estaquita, por decirlo así, está a 20 centímetros sobre la superficie. Entonces, a partir de ese banco de nivel, lo que van a hacer es medir el resto de las elevaciones topográficas del terreno y así poder inferir cuándo son, por ejemplo, o poder registrar mejor elevaciones topográficas que sean de carácter humano o que sean de carácter natural. ¿Visualmente le queda más claro? Una vez más, todo esto, si bien ustedes me dicen, yo creo que me queda claro, una vez que lleguen ustedes a una excavación y que empiecen sus cursos de métodos, va a quedar todo todavía mucho más claro. Ok, entonces los bancos de nivel, ellos no tienen, pero usualmente se hace uno. Se hace fuera del área de excavación y se hace en el punto, digamos, en un punto central o en un punto, el punto más plano del área de estudio. Luego tenemos un área para registro de datos. Noten que, bueno, en este caso no teníamos el área de registro de datos, pero usualmente es una zona en donde se va a tener una mesita, como menciona bien Manzanilla, una mesita, sombra, digamos protección de los elementos naturales, y es ahí donde se van a llevar todos los formularios, los cuadernos de campo, etcétera, y se van a tener ahí almacenados. Teníamos un área de cernido, eso sí lo vimos. Noten que el área de cernido, dependiendo de la excavación, va a ser relativamente cerca de la unidad de excavación. Noten que también teníamos selección de zonas de acceso. Habían zonas por las que se podía transitar fuera de la excavación, y esto usualmente se utiliza para evitar que caminar sobre la evidencia arqueológica. También vimos una selección de un tipo de excavación. En este caso vimos unas pruebas de pala, pozos de sondeo, pozos de prueba. Y también vimos selección de herramientas. Que con esto vamos a referirnos un poquito más respecto a por qué utilizan las herramientas en el orden que las utilizaron. Entonces ya acabamos de ver un poquito cómo es que se ubica, cómo es que se hace una excavación de tamaño reducido. Aquí vamos a retomar aquí en la lista. Entonces, noten acá que dentro de la estrategia que Manzanilla y Barba nos comentaban, estaban estos dos puntos en los que hoy quisiera enfatizar o detallar, no enfatizar, sino detallar un poquito más. Número uno es la selección del tipo de excavación y número dos es la selección de las herramientas. Empecemos viendo un poco la selección del tipo de excavación. En general podemos tener dos grandes categorías de excavación. Aquí lo importante de resaltar, y como hemos estado comentando insistentemente a lo largo de estas clases, es que la excavación es destructiva. No importa si es una excavación ya sea vertical, vamos a cambiar aquí de color porque este color no funciona muy bien. Un momentito. Ya sea si es una excavación vertical o si es una excavación horizontal, ambas son destructivas. Pero para poder seleccionar de la mejor manera cuál tipo de excavación queremos realizar, va a depender mucho de los intereses que tengamos en la investigación. Si nuestro interés va a ser más, por ejemplo, de identificar, caracterizar tal vez mejor temporalmente el área de estudio, un tipo de excavación a nivel vertical podría ofrecernos una mejor opción, porque usualmente las excavaciones verticales lo que van a hacer es registrar la estratigrafía. Que recuerden, pues la estratigrafía ha sido una técnica clásica de datación para datar contextos arqueológicos y para datar evidencia arqueológica en general. Entonces, usualmente las excavaciones verticales son excavaciones que tienen dimensiones más reducidas. Por ejemplo, tenemos excavaciones verticales como
los pozos de sondeo que acabamos de ver, que usualmente en términos costarricenses, ¿verdad? Eso es importante señalar. En términos costarricenses estamos hablando que un pozo de sondeo puede tener 50 centímetros por 50 centímetros, puede ser cuadrado o puede ser, ¿cómo se llama? Circular. También están las famosas calas estratigráficas, que como su nombre lo dice, son ideales para registrar la estratigrafía. De igual manera, estas excavaciones verticales, como usualmente son de tamaños más reducidos, son muy prácticas no solo para registrar estratigrafía, sino para registrar también presencia o ausencia de materiales en un área de estudio. Entonces, por ejemplo, cuando no tenemos, por ejemplo, algún tipo de facilidad para aplicar prospección geofísica, lo que podemos hacer es utilizar pozos de sondeo para, como el nombre lo dice, sondear o ver cuál es la distribución del material en un área de estudio, o para registrar la abundancia de evidencia arqueológica en un área de estudio. Luego tenemos otro tipo de excavación que sería la horizontal, que estas son excavaciones con extensiones espaciales mucho más amplias que una excavación vertical. En este caso hablamos de las famosas, vamos a cambiar aquí de color, trincheras, que en el caso costarricense, una trinchera, usualmente hablamos de trinchera cuando una unidad de excavación es de 2x1, o si son excavaciones de mayor tamaño, son excavaciones extensivas. El uso de estas excavaciones de carácter horizontal, ya sean trincheras o extensivas, usualmente se aplican cuando necesitamos un registro espacial más amplio, y esto usualmente se hace cuando necesitamos registrar, por ejemplo, áreas de actividad o unidades domésticas o algún rasgo arqueológico de gran tamaño. Además, nos sirven mucho, como Manzanilla y Barba mencionaban bien, para tener un mejor registro de la asociación de la evidencia arqueológica, es decir, para tener un mejor entendimiento de los contextos arqueológicos. Entonces, como pueden ver acá, son excavaciones que de un momento que se perdió el lápiz, son excavaciones que usualmente, vamos a cambiar de color, son excavaciones que usualmente tienen una dimensión mayor a la vertical. Pueden combinarse las dos, por ejemplo, pueden utilizar una excavación vertical y una excavación horizontal, una enfatizada en registrar la estratigrafía, otra enfatizada en registrar la distribución de la evidencia arqueológica. Pueden utilizarlas todas en una sola unidad de excavación, o pueden utilizarlas en diferentes zonas del sitio arqueológico, por ejemplo. Eso va a depender mucho del tipo de investigación que queramos desarrollar. Y también una herramienta importante, otra técnica importante que se implementa con la excavación son los dibujos planimétricos o los registros podríamos decir, a nivel de mapas de las excavaciones, como lo pudieron ustedes haber observado un poquito en el trabajo de vamos a vernos aquí un poquito más, en el trabajo de Ribolt y Cabral. Es que aquí se mueve mucho la pantalla, denme un momento para aquí ampliar y ver croquis de Ribolt y Cabral. Veamos acá, esto que están viendo acá es una unidad, es una representación gráfica de una unidad de excavación. Noten aquí que esta unidad de excavación la dividieron por cuadrantes. Noten que a la hora de registrar en el dibujo de esta unidad de excavación, registraron por ejemplo, las alineaciones de roca, registraron los muros de arcilla, creo que era que decían. Registraron donde había evidencia a nivel de áreas como de ceniza o de evidencia vegetal, etcétera, etcétera. Entonces, toda la evidencia arqueológica que recuperamos usualmente también se representa gráficamente en algún tipo de planimetría. Además, no solo representamos gráficamente, podríamos decirlo, las excavaciones a nivel de su extensión espacial, sino que también las representamos a nivel de su extensión temporal. Y para eso utilizamos lo que serían los perfiles estratigráficos, que son igual dibujos o representaciones gráficas de la secuencia de capas de suelo. Por ejemplo, aquí podemos ver un perfil estratigráfico. Entonces lo que se hace es dibujar
cada una de las capas del suelo, cómo se superponen una sobre otra. Ok, aquí voy muy rápido y no estoy entrando mucho en detalles, y nada más porque es un curso introductorio y para esto van a tener otros cursos. Ok, además también ustedes leyeron un poquito sobre eso, no me voy a centrar mucho porque ya hablamos sobre técnicas de cómo medimos el tiempo y cómo medimos el tiempo, perdón, y cómo medimos el espacio. Pero nada más para repasar un poquito lo que ustedes estuvieron leyendo, además de la estratigrafía, que es una técnica que utilizamos al momento de la excavación, también medimos el tiempo a partir de otras técnicas, otro tipo de dataciones de carácter absoluto. Recuerden que la datación relativa es una datación que tiene menor precisión a nivel de tiempo, mientras que la datación absoluta tiene rangos de precisión tiene mejor rango de precisión, más bien podríamos decir. Habíamos comentado muy rápidamente sobre el carbono, las dataciones radiocarbónicas, que también mencionan Manzanilla y Barba, y además de eso hay otra gran gama de dataciones absolutas. En el caso costarricense, la más utilizada es la datación radiocarbónica. Por ejemplo, las dataciones por uranio y por potasio argón son más utilizadas, me parece, en el área de la geología. Luego, en un momento que se me descarga la computadora. Ok, listo. Luego tenemos lo que sería la datación dendrocronológica, que esa también en contextos costarricenses no suele aplicarse porque se utiliza más en contextos templados. La datación por barbas tampoco se aplica acá por el tipo de contextos. Estos son en zonas más árticas, podríamos decirlo. Y la datación por termoluminiscencia no es una técnica usualmente aplicada acá tampoco. Y pues una de las principales limitaciones que se le ha señalado es que lo que hace es datar, más que datar el momento, lo que hace es datar el tipo de material. Y como son, por ejemplo, materiales minerales, lo que se hace es datar la antigüedad del mineral y no tanto digamos, de la actividad humana en la que estaba involucrado. Ok. Bueno, y tenemos también, ellos mencionan lo del colágeno, pero bueno, esta oficialmente creo que sería una datación absoluta, pero la coloqué como una datación relativa porque ellos mencionan que en contextos tropicales, pues no, las reglas cambian. Ok, aquí vamos a enfatizar por lo menos para lo que serían las dataciones a nivel de excavación, es el uso de la estratigrafía, que ya hemos estado mencionando en clases anteriores y ustedes pudieron leerlo en Manzanilla y Barba, que es una de las técnicas más clásicas de medir el tiempo y ha sido un préstamo de la geología. Aquí ellos nos mencionan sobre las 4 leyes de la estratigrafía, podríamos estar mencionando. Ya habíamos comentado sobre una que es que los estratos más antiguos son los estratos más profundos y que los estratos más superficiales van a ser los más recientes. Esa es la lógica básica con la que podemos medir el tiempo. Además de esto, la estratigrafía no solo nos ayuda a medir el tiempo, sino también nos ayuda a identificar huellas humanas, donde hubo actividad humana. Porque como mencionan bien Manzanilla y Barba, las capas de suelo se depositan, aquí voy a utilizar el lápiz, las capas de suelo usualmente se depositan de manera horizontal. La forma natural en la que se deposita una capa de suelo es de manera horizontal. Cuando una capa de suelo usualmente no está depositada de manera horizontal, puede ser que corresponda a eventos geológicos, pero también nos da como luces rojas respecto o algunas luces de alerta respecto a posible actividad humana. También otra cosa interesante de rescatar de la estratigrafía es que, bueno, aquí ellos mencionan que la estratigrafía cultural puede tener contactos verticales, es decir, que
las capas de suelo no se van a depositar de manera siempre horizontal, sino puede ser de manera vertical. Aquí ellos mencionan, por ejemplo, los muros y los cimientos. Y también ellos nos van hablando un poquito más adelante sobre las excavaciones, cómo considerar, o tal vez ellos no lo mencionan con tanto detalle, pero sí hay algo importante que comentar sobre la excavación, y es que usualmente se pueden hacer excavaciones ya sean por estratos naturales o por estratos, por estratos naturales o por niveles arbitrarios. Recuerden del video que acabamos de ver que van bajando, cada vez que se excava, se va midiendo la profundidad a la que se va removiendo el suelo. Esa profundidad se puede medir ya sea por estratos naturales o por niveles arbitrarios. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? A veces eso va a depender mucho de las consideraciones de la investigación y de los intereses de la investigación. En contextos nacionales, en contextos costarricenses, usualmente me parece es más común encontrar excavaciones por niveles arbitrarios. Es decir, excavaciones en los que se bajan cada cierta profundidad establecida por la persona investigadora. Entonces, por ejemplo, podemos bajar cada 10 centímetros, cada 20 centímetros, cada 5 centímetros. Va a depender mucho de la investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, si retomamos el video anterior, nada más para que vean un poquito. Aquí recuerden que ellos van excavando y van midiendo la profundidad. Entonces, cada vez que van avanzando 10 centímetros, se detienen, registran la información y vuelven a bajar otros 10 centímetros. ¿Qué es lo que permite esto? Tener un control más fino de la evidencia. Mientras que aquí, pero ustedes yo creo que no estaban viendo el video. Qué chapita. Bueno, voy a compartir acá para que vuelvan a ver. Aquí estamos viendo el video. Ellos van bajando. Noten acá que, voy a devolverme. Noten acá que ellos van midiendo cada cierto tiempo la profundidad a la que bajan. Entonces, por ejemplo, aquí ellos decidieron, digamos, bajar cada 10 centímetros. Entonces, cada 10 centímetros detienen la remoción de suelo, registran la evidencia, la fotografía, la anotan en su cuaderno de campo y luego vuelven a bajar otros 10 centímetros. Y así van haciendo según los niveles arbitrarios establecidos, cada 10, cada 20, cada 5, o pueden cambiar. En el caso de cuando se va excavando por estratos naturales, lo que se va haciendo es excavar a medida que cambia el estrato. Entonces aquí vamos a devolvernos a esta imagen y por ejemplo aquí lo que va a hacer es cambiar, se va a registrar la evidencia cada vez que concluyen un estrato natural. Entonces, por ejemplo, déjenme borrar aquí un momentito. Por ejemplo, una excavación inicia, ¿verdad?, desde la superficie y entonces van a estar excavando y cuando llegan a este punto en el que el estrato va a cambiar, detienen la excavación, registran toda la información que hubo previamente y luego continúan bajando. Y van bajando hasta que cambia las características físicas, podríamos decirlo, del suelo y se percibe un nuevo estrato. Entonces se detienen, registran la información y siguen bajando. Y así van haciendo consecutivamente. La ventaja de esto es que pueden tener un mejor registro del estrato natural en el momento. Sin embargo, dependiendo del tipo de estratos con los que estemos trabajando, pueden haber estratos sumamente gruesos, podríamos decir, o profundos, y la evidencia, digamos, no, el nivel de detalle en el registro de la evidencia tal vez no podría ser tan fino como con un nivel arbitrario. Nada más, detalles que ustedes posiblemente van a profundizar mucho más en cursos posteriores. Muy bien. Sí, todo esto tiene más sentido, cobra mucho más sentido una vez que ustedes llegan a hacer sus trabajos. Por ejemplo, cuando llegan si se van a ir por arqueología, cuando llegan a los cursos de métodos en arqueología, y cuando llegan también a la práctica en arqueología, usualmente es tercer año, cuarto año, todo cobra más sentido y más bien ahí es donde van a aparecer muchas dudas. Porque usualmente es hasta esa época en la que ustedes van a entrar directamente a una excavación. Pero si por A o por B tuvieran la oportunidad como estudiantes voluntarios de
ser parte de alguna excavación siempre es bueno, porque así ustedes van agarrando como escuela respecto a cómo se hace, cuáles son las mejores formas de excavar. Todo el mundo excava de maneras distintas. A algunos les gusta excavar con un tipo de cuchilla en específico, a algunos les gusta bajar cada 10 centímetros, a otros les gusta bajar cada 5 centímetros, hay gente que le gusta aplicar más trincheras, a otros a veces dependiendo mucho del tipo de investigación, les gusta utilizar más pozos de sondeo, etcétera. Pero siempre es bueno que tal vez desde antes de su último año, si tuvieran la oportunidad de familiarizarse con esto, sería genial. Ok, entonces aquí pasemos rápidamente a ver un poquito lo que serían los equipos o las herramientas con las que trabaja la arqueología. Porque recuerden que también parte de la estrategia de una excavación es seleccionar las herramientas más adecuadas. ¿Cómo sé yo cuándo utilizar una herramienta u otra? Eso va a depender mucho de las condiciones del área de estudio en la que estemos y también de el tipo de investigación. Pero en general, en arqueología, para una excavación vamos a utilizar por lo menos estas herramientas de acá. Vamos a utilizar varias cucharillas, pueden ser cucharillas triangulares o pueden ser cucharillas rectangulares. Usualmente estas se utilizan para el momento de la excavación, para ir removiendo las capas de suelo. A veces las cucharillas rectangulares se utilizan más para hacer los perfiles estratigráficos, es decir, para dejar, vamos a ver dónde está la imagen, aquí está. Para dejar estos perfiles como más planitos. Noten que aquí esta persona todavía no ha trabajado muy bien sus perfiles, pero si vamos a esta otra imagen, noten aquí que los perfiles están planitos, están lisos, sin mucho relieve. A veces se utilizan ese tipo de cucharillas o algún otro tipo de equipo también. También podemos tener equipos como brochitas para poder limpiar los artefactos o la evidencia que vayamos recuperando, o también para limpiar un poquito el área que estamos trabajando, en el sentido de que a veces utilizar la cucharilla puede destrozar el material. Entonces utilizamos un poquito de brochitas para no dañar tanto los objetos arqueológicos. Igual pasa con este tipo como de materiales más, como mencionaban Manzanilla y Barba, pueden ser materiales más periodontales o digamos, como de dentista, periodontales, creo que se llaman. Sí, periodontales. Bueno, digámosle material de dentista. También vamos a tener sí o sí alguna herramienta para poder medir la profundidad o para poder medir las dimensiones de la excavación que estamos utilizando. Vamos a tener un nivel, porque recuerden que Manzanilla y Barba nos dicen que a la hora de registrar la información en una excavación, la registramos en 3 ejes. Eje X, el eje X, perdón, eje Y eje Z. Es decir, eje X, vamos a ver acá, eje X y eje Y es más que todo para darnos podría ser el largo y el ancho de la unidad de excavación, y el eje Z nos va a hablar sobre la profundidad de esa excavación. Entonces, para eso nos va a servir el nivel. Y también vamos a utilizar pues un poquito de cuerda para poder, como vieron aquí déjenme ver, lo tenemos, bueno, aquí podemos devolvernos al video. Noten acá que aquí se utiliza algún tipo de cuerda para delimitar la unidad de excavación. Ok, déjenme mover un poquito más. Aquí tal vez es interesante notar cuándo utilizar, por ejemplo, algún tipo de herramienta, por ejemplo, si vamos a utilizar pala o pico, o si vamos a utilizar cucharillas. Eso va a depender mucho del tipo de dato o información que estemos manejando. Por ejemplo, este tipo de herramientas para trabajos más bien empecemos por estas. Este tipo de herramientas que acabamos de ver son como para trabajos más finos, y por lo tanto van a ser principalmente utilizadas en contextos primarios, es decir, o que también podemos llamar como evidencia in situ, es decir, evidencia que se deposita, evidencia que se encuentra en su lugar original, podríamos decirlo, que no ha sido movilizada a ningún otro espacio geográfico.
Y en el caso de estas herramientas que son para trabajos menos finos, pues van a ser utilizadas principalmente en contextos secundarios, es decir, con evidencia ex situ, es decir, objetos o evidencia arqueológica que ha sido removida de su contexto original o que ha sido transportada de su contexto original. Inclusive este tipo de herramientas, como vimos en el video, pueden ser útiles para los primeros niveles de la excavación. Devolvámonos acá un poquito. Ellos están ahí colocando su unidad de excavación. Y noten aquí que, por ejemplo, para remover las primeras capas de suelo utilizan este tipo de herramientas. Porque ya tal vez asumimos que previamente ellos estaban seguros de que a esos niveles no iba a haber evidencia arqueológica. Entonces utilizan este tipo de herramientas más toscas que pueden dañar o maltratar más la evidencia arqueológica, mientras que para niveles en donde la evidencia, hay ya evidencia arqueológica, usualmente se suele utilizar una cucharilla. Ok, además de esto, hay otro tipo de herramientas o equipo básico que vamos a necesitar, que va a ser equipo para registrar los datos, es decir, alguna forma de registrarlos de manera audiovisual, llámese cámaras, cámaras fotográficas o cámaras de video. También vamos a utilizar alguna libreta para hacer nuestras anotaciones de los datos que vamos a recuperar o formularios de registro de información, como los que nos muestran aquí, por ejemplo, Manzanilla y Barba. Bueno, en el libro no se aprecian muy bien, pero usualmente son formularios en los que se registran la cantidad de materiales, la ubicación de dónde estaba, digamos, de dónde se registra cada uno de esos materiales, etcétera. Todo eso también es parte del equipo básico con el que trabaja una persona en arqueología. También tenemos equipo básico para ubicar las excavaciones a nivel espacial. Recuerden en el video que ellos ubicaban las coordenadas geográficas de esa excavación, y para eso podemos utilizar, por ejemplo, equipo topográfico como estaciones totales, o por ejemplo podemos utilizar GPS. Y recuerden también que, como estuvimos comentando, durante la excavación debemos procurar tener un orden claro de cómo se recupera la evidencia, no solo a nivel no solo en el momento que vamos excavando por estratos o niveles arbitrarios, sino también orden respecto a la disposición espacial de la evidencia. Y para eso, usualmente las excavaciones extensivas o las excavaciones amplias utilizan esta estrategia de seccionar la excavación en cuadrantes, parecido a lo que ustedes vieron con Rivolta y Cabral. Ok, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué llevar este orden? ¿Por qué utilizar este tipo de estrategia para aplicar una excavación? ¿Cuál es la finalidad de registrar, cuál es la finalidad de aplicar una excavación? Manzanilla y Barba, vamos a movernos un poquito más a esta página. Ok. Aquí Manzanilla y Barba nos van comentando, déjenme ver, todo esto ya lo hemos, tal vez para hacer un repaso rápido, todo esto ya lo hemos comentado respecto a qué es una excavación. Ya mencionamos rápidamente lo de la estrategia, los pasos mínimos que tenemos que utilizar. También hemos comentado respecto a las herramientas. También comentamos muy rápidamente sobre la estratigrafía. Y aquí es el punto al que quiero llegar. La excavación se utiliza para determinar contextos arqueológicos, y en los contextos arqueológicos, pues, usualmente lo que hacemos es identificar la unidad espacial mínima de análisis, que en este caso Manzanilla y Barba nos hablan es las zonas áreas de actividad. Recuerden de clases pasadas, déjenme devolverme la presentación. Recuerden de clases pasadas que hablábamos sobre cómo medir el tiempo y el espacio. Y recuerden que cuando hablábamos sobre cómo medir el espacio, hablábamos sobre los patrones de asentamiento y las diferentes categorías que se utilizan para clasificar el espacio. Que en este caso, pues, estas categorías que mencionamos acá son las categorías espacialmente más amplias,
y las categorías espacialmente más reducidas o más específicas van a ser las áreas de actividad, es decir, donde estaban dándose donde hay evidencia de prácticas humanas antiguas. Luego de eso podríamos hablar de una unidad espacial más amplia, que sería la unidad doméstica, que nos hablan también ellos por aquí más adelante, creo que es, bueno, más adelante en esta sección de acá, ellos van hablando, creo que aquí, dice que a nivel social la unidad mínima sería la doméstica, que vendría siendo representada un poquito por estas unidades espaciales de conjunto doméstico y de residencia. Entonces, la gracia o la utilidad de la excavación es registrar estas unidades mínimas a nivel espacial. Con la prospección podemos identificar estas unidades espaciales, pero con la excavación lo que vamos a hacer es identificar estas otras unidades espaciales, los conjuntos domésticos, las residencias y las áreas de actividad, que las áreas de actividad, Manzanilla y Barba nos mencionan, la unidad mínima significativa del contexto arqueológico es el área de actividad porque revela patrones de comportamiento, es decir, es lo que nos habla sobre podríamos hablarlo, las actividades humanas del pasado. Y eso es un ejemplo que estuvimos viendo en la lectura de Cabral Ortiz. Perdón, sí, de Rivolta y Cabral Ortiz.